Jordi Wild en su podcast The Wild Project al arqueólogo Michael Donnellan, hablando de diversos temas, de los documentales que él ha realizado, sobre todo de la Atlántida, etcétera. Pero yo voy a comentar, como ya dije en el primer vídeo, lo que yo controlo, lo que sí puedo rebatirle, de lo que puedo hablar, que es sobre Egipto, ¿vale? Del resto de temas, aunque tiene tela también lo que suelta, pues yo solo voy a hablar de Egipto, ¿vale? Estoy comentando una serie de vídeos que ha colgado Jordi Wild en su canal de YouTube, que son fragmentos cortados de esa entrevista hablando de diversos temas. Entonces, para no comentar toda la entrevista y seleccionar solo los temas de Egipto, pues estoy comentando esos vídeos. El anterior fue sobre el laberinto de Jawara y este, bueno, lo pongo aquí, que bueno, tiene este título que habla sobre, en concreto, las pirámides de Egipto, ¿vale? Aunque se refiere siempre solo a la gran pirámide de Egipto, pero bueno. Vamos a ponerlo aquí, me pongo por aquí para comentarlo y vamos a ver qué nos cuenta nuestro amigo Michael. Vamos allá. Lo que yo veo, cuando yo veo las pirámides, yo veo, por ejemplo, yo he vivido en Abu Dhabi y Dubái muchos años. La arquitectura de Dubái es el contrario de esta arquitectura. La arquitectura de California es el contrario de esto. Es decir, la arquitectura en Los Ángeles son edificios construidos para durar 30 años y basta. Así que lo pueden vender por el máximo de ganancia posible y cuando pasan 30 años y la gente, los dueños se mueren, la empresa entra y se hace otra construcción. Cuando yo veo, me estoy explicando bien, perdona, mi español es terrible. No, está muy bien, ¿eh? Esto es para perdurar durante miles de años. ¿Qué te dice esto de la gente responsable para construir la pirámide? Para mí, yo la veo como gente que tenía en mente el futuro de su especie. Y lo veo tan bonito. Lo veo como alguien, una gente, una población, una civilización, estaba pensando del futuro de la humanidad. Menudo minuto y medio que suelta, nada más empezar. Vamos a ver. Para empezar, lo que ya dije en el anterior vídeo y lo vuelvo a remarcar. Este es el problema cuando hablas de temas que no tienes ni idea, ¿vale? Porque para hablar de un tema tienes que, en este caso las pirámides, conocer su simbología, sus motivos de construcción, sus cultura, y entender el porqué, el cómo y una serie de explicaciones para entender el porqué detrás de esa construcción. Cuando no tienes ni idea te pones a lucubrar y te salen unas barbaridades como estas. O sea, comparar las construcciones de Abu Dhabi, Los Ángeles, con esto, es que es una comparación tan de patio de colegio que es absurda y se cae sobre su propio peso. ¿Qué tendrá que ver una construcción del siglo XXI con las pirámides de Egipto? O sea, ¿me estás comparando un mercado inmobiliario del siglo XXI con todo lo relacionado con la construcción, el capitalismo también, la vivienda, con las grandes pirámides? Pero, o sea, es que no me entra en la cabeza que alguien sea capaz de hacer esta comparación como argumentación de decir claro, como son muy diferentes, es que estaban pensando en el futuro, son totalmente diferentes. Claro que son totalmente diferentes, pero es que si nos ponemos así, comparar una construcción del siglo XXI con algo también con el Coliseo, con el acueducto, con el Vaticano. Es que te pones a comparar con cualquier construcción
de no más allá de 200 años y es una argumentación absurda. Claro que las pirámides se hicieron para perdurar. Claro que se hicieron para perdurar. Y vuelvo a repetir, es el problema de no entender el significado ni la simbología detrás de una construcción. En el antiguo Egipto, lo que se quería que perdurara, que eran los templos y las tumbas, todo relacionado con su religión, todo relacionado con perdurar, estamos hablando de las tumbas, por ejemplo, en el Valle de los Reyes, excavadas en piedra, o los templos, también construidos en piedra, o las pirámides, se hacían en piedra para perdurar, porque era el material que para ellos perduraba a través del tiempo, porque es piedra. El resto de edificaciones, estamos hablando de ciudades, casas y los palacios, por ejemplo, de la realeza, estaban construidas sobre todo en adobe. Y el adobe es ladrillo de barro cocido, secado, al sol. Con lo cual no ha perdurado tanto y por eso conservamos tanto de su mundo funerario y su mundo religioso en el Antiguo Egipto, que nos creemos que era todo mundo religión, todo mundo religioso, pero también había día a día, lo que pasa es que no lo conservamos. Una mezcla entre que las actuales ciudades se hicieron sobre los antiguos asentamientos y que el adobe no ha sobrevivido y no ha pasado el tiempo tanto como obviamente la piedra. Entonces, decir que estaban pensando en el futuro de su especie, de la especie de humana como humanidad, estaban pensando en el futuro de ellos como civilización, o sea, como cultura, ¿vale? Para que perdurara, porque una pirámide es una máquina, y esto es, no sé si lo hice en este vídeo o era en el siguiente, pero que lo retomaremos más adelante, y es que una pirámide es una máquina de resurrección para que el faraón enterrado en esta pirámide pueda renacer en el más allá. Renacer es una máquina de resurrección. Y todo eso se entiende por el significado de la pirámide y de su disposición, su arquitectura, etc, etc. Pero si no conoces todo eso, te pones a lucubrar y te sueltas barbaridades como esta, ¿vale? Así que vamos a continuar. Porque, madre mía, empezamos bien. Es algo de lo cual deberíamos aprender hoy en día. Entonces, no puedo creer cuando veo las pirámides que eran construidas por motivo egoísta como pues, para ser una tumba de un tío o una tía. No, bro. Impossible. ¿Por qué? Creo que es en otro vídeo, porque en este no, creo que es en el siguiente. En el que dice, porque aquí solo está hablando de la Gran Pirámide realmente. Y en el siguiente vídeo también solo se refiere a la Gran Pirámide y llega a afirmar que el resto de pirámides sí son tumbas. Pero la Gran Pirámide no. Ah, el resto sí, pero esta no. ¿Por qué? Porque la Gran Pirámide es la que más atención recibe, la que todavía encierra más misterios. Recordemos que hay estudios sobre el interior en que se cree que todavía hay alguna cámara por descubrir, gracias a estudios serios del interior de la pirámide, con lo cual es la que más misterios todavía guarda, la más grande, el edificio más grande construido por la humanidad durante milenios, pero ese no, yo creo que no puede haberse sido construido para una sola persona. ¿Por qué? Porque no se parece a los edificios de Abu Dhabi ni Los Ángeles. Vuelvo a repetir, es una argumentación absurda, sin ninguna base, sin ninguna prueba. Es divagar tú en tu sofá soltando burradas. Porque, lo siento mucho, pero es que eso es una burrada. Es que es así, es que no tiene otro nombre. Decir que no es una tumba, ¿por qué? Vamos a seguir. Impossible. A nivel de la construcción, Vamos a hay meternos teorías, ¿no? en la Tampoco no hay construcción. una. Sí que cada vez parece que se van acercando más a teorías plausibles sobre cómo construyeron. Vosotros,
¿Tenéis alguna teoría más factible que otra de cómo realmente se construyeron? Independientemente, vamos a decir, de la época en la que estuviera. Se ha hablado de unas plataformas, Sí, de sí, sí, trabajadores. sí. Lo Sí. que está tan claro es que a lo mejor no eran esclavos, que también era como No la... eran No, esclavos, eran no, trabajadores eran trabajadores. pagados. Sí, 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 sí. eh, Mira, muy bien, cuando dice algo bien hay que reconocerlo, soy sincero, efectivamente reconoce que no eran esclavos. Y es que efectivamente en el Antiguo Egipto no existía la esclavitud. Existían algunos esclavos provenientes de prisioneros de guerra, pero no existía la esclavitud como tal, y mucho menos dedicadas para la construcción de edificios como templos, tumbas. Estoy hablando de tumbas en el Valle de los Reyes, por ejemplo, o pirámides, ¿vale? Eso desde luego que no, y lo reconoce. Y es que, ¿por qué lo sabemos también? Porque hemos encontrado el poblado de los constructores de las pirámides, en Giza, se ha encontrado. Por eso me resulta tan, no sé cómo llamarlo, cuando muchos teóricos de la conspiración hablan de que las pirámides no pudieron haber sido construidas por los egipcios porque, claro, no podían haberla construido con los medios que tenían a su alcance. Para empezar, ¿por qué los romanos sí pudieron construir el Coliseo, el acueducto, etc., pero los egipcios no? Porque eran africanos. Es que es la única nivel argumentativo de esta gente. No estoy hablando ahora de él, ¿vale? Estoy hablando del resto de teorías. Sobre todo ya las más fantasiosas que hablan de que necesitaron ayuda exterior. Claro, los alienígenas son capaces de viajar entre galaxias, entre sistemas solares y vienen a la Tierra a pilar piedras. Claro que sí, todo muy lógico. Pero la gente que dice eso, igual debería, vuelvo a decir, para hablar de un tema hay que informarse de que hemos encontrado, como ya he dicho, la ciudad de los trabajadores donde se conserva, aparte de las propias casas, se conserva documentación. Conservamos sus días laborables, sus bajas médicas, sus festivos, sus salarios, su alimentación, su modo de vida. Hacemos una gran cantidad de información, no tanto como la que querríamos, pero sus agrupaciones en grupos constructivos. Y me estás diciendo que no sabemos que fueron los egipcios que nos construyeron, pero si lo tenemos ahí. El problema es que, claro, es mejor vivir en tus teorías conspirativas. Volvamos a esta entrevista que efectivamente, ves, dice que no eran esclavos. Bien, gracias. Al menos una cosa bien que dice. Gracias. Sigamos. Sí. ¿Hay alguna forma que a día de hoy sepamos de cómo se construyeron? Nadie lo sabe. No. Y pienso que hay una teoría, y hemos escuchado mucha teoría, ¿no? Tú has visto mucho vídeo de cómo... ¿No? Hay una teoría que la veo muy curiosa y era un sistema usando agua. Ujú. Todo el mundo sabe que todas las civilizaciones del mundo antiguo, desde Egipto hasta los mayas, los incas, y los romanos, Claro. y los griegos, Pequeño inciso. Meter a los incas en las civilizaciones del mundo antiguo con egipcios, romanos, es tan fácil como comprobar la cronología del mundo inca, que va desde el 1100-1200 después de Cristo, con los egipcios, romanos. Los mayas vale, porque existen registros desde el 2000 aproximadamente antes de Cristo. Pero los incas, yo lo dejo. Ya, sigamos. eran expertos en hidro... En... la utilización de Sí, agua. sí, sí, ¿no? sí. Ujú. Bueno, los grandes acueductos romanos, por ejemplo, ¿no? Que es una Madre maravilla mía, eso. increíble. Y hay otra cosa a tener en cuenta. Las pirámides están construidas encima de agua. Aquifers. Sí. Hay cuevas debajo. Ujú. Se sabe que en torno alrededor de las pirámides antiguamente, originalmente, había canales de agua.
Hay que tener esto en mente. Efectivamente, bueno, los acuíferos debajo. Había canales, efectivamente, de hecho, hace meses, o creo que fue el año pasado, hace unos meses, sea en el año pasado o así, se publicó un estudio realizado con satélites en el que se descubrió la presencia, gracias a satélites y diversas escáneres, etc., la presencia de antiguos canales, ¿vale? Canales que llevaban desde el lecho del río hasta las pirámides. De esta forma se contrastaba o se apoyaba la idea de que usaron canales para transportar las piedras que obviamente venían por el río desde las canteras en el Alto Egipto hasta Giza por el río, y a través de canales esos barcos podían acercarse lo máximo posible a la meseta de Giza y descargar así las piedras y ahorrarse todo ese tramo de tierra. Efectivamente, esto lo ha demostrado la arqueología. Existían pruebas sobre el terreno debido a la vegetación, a lo lecho del suelo, pero con estos georradares y con estos equipos y estudios por satélite se ha demostrado la huella y la presencia en el suelo de estos antiguos canales de esta época. Efectivamente, con lo cual podemos apoyar así la idea que ya se tenía de que efectivamente se usaron canales. Vamos a seguir con lo que dice. Hay gente que dice que estos túneles y estas cámaras estaban llenas de agua. ¿Qué? El interior de la pirámide lleno de agua. ¿Quién dice eso? Bueno, ahora quien lo diga, si hay tanta gente que dice cosas. Y hay una teoría de un ingeniero inglés, me he olvidado su nombre, y él ha enseñado cómo, en su opinión, muy humilde, podrían haber usado, porque se sabe que la idea de una rampa... Sí, esta idea es como muy escuchada. ¿No funcionaría? Por el peso de las piedras. Absurda. La rampa debería tener 1 kilómetro de largo, ¿no? Imposible. Efectivamente, la teoría de la única rampa se ha descartado hace mucho porque, como bien dice, ¿ves? Cuando dice algo bien, hay que reconocérselo. Para dos cosas que dice bien, hay que reconocérselo. Teniendo en cuenta la altura de la pirámide, pues la rampa, primero que tendría que tener, dada una inclinación aceptable para poder subir las piedras, pues según iba subiendo había que ir subiendo la rampa también, y tenía que tener primero kilómetros de distancia y la gran cantidad de tierra apilada ahí. Te daba para hacer 50 pirámides. No tanto, estoy diciendo un número así a lo loco, pero obviamente es una gran cantidad de tierra apilada que no tendría sentido práctico. La teoría más aceptada es la de la rampa alrededor de la pirámide, es decir, una construcción suplementaria a la exterior de la pirámide, en que se va construyendo pues con una serie de andamios, una serie de rampas hacia arriba para poder ir arrastrando las pirámides. Es la única teoría aceptada, práctica, y que se pudo llevar a cabo. Exactamente no sabemos cómo, cómo pusieron las piedras ahí, pero es la teoría más aceptada en base a las pruebas y en base a la practicidad y la lógica para su construcción. Entonces, usando agua, como lo dice mi amigo, the law of least resistance. La cosa, tú como ser humano, utilizamos la cosa más fácil. Si tú tienes que mover piedras que pesan toneladas, vas a intentar de hacerlo de la manera más fácil posible, ¿no? Con la baja de Occam, ¿no? Que al final sí, lo más sencillo es lo más probable. Exactamente. Entonces,
puede ser que han utilizado agua, no lo sé. Pero una cosa está clara, lo han hecho. Ahí está. Desde luego. Efectivamente. Sea como sea, pero no hay a día de hoy, sigue siendo un misterio cómo se construyeron exactamente. ¿Cómo ¿verdad? exactamente no? Pero yo pienso que está hecho en torno al concepto de agua. Ujú, Agua, astronomía, energía, ujú. posición, tiene todo que ver con la construcción de las pirámides. No quitamos ya la idea, la tumba, No, y no Lo de soltar agua, energía, astronomía. Para agua, lo que acabamos de decir, de los canales, efectivamente, usan agua, por tanto. Astronomía. Hay estudios astronómicos de arqueoastronomía sobre la disposición de los monumentos egipcios. Y mira, aquí que tenemos la imagen, aquí. Veis que se ve perfectamente las cámaras centrales de la pirámide. Estos pequeños túneles que salen hacia la pirámide son muy pequeñitos. De hecho, uno de ellos es el que está tapado y es el que se cree que daría acceso a otra cámara, ya que el que estaba tapado se consiguió hacer un agujero, colocar una microcámara y introducirlo. Lo que pasa que se volvió a encontrar otro tramo cerrado, con lo cual no se ha podido ir más allá. Pero son túneles de escape para que están relacionados, vuelvo a decir, con la resurrección del monarca, del faraón. Como ya hemos dicho, la pirámide es una máquina de resurrección para conseguir la resurrección del monarca en el más allá. Todo está construido con esa función y tiene una disposición astronómica, efectivamente. Se han hecho estudios, los más recientes y los más serios son de Lull y Belmonte, ambos españoles. Lull es egiptólogo especializado en arqueoastronomía y Belmonte es astrónomo especializado en egiptología. Belmonte hizo un gran trabajo sobre la disposición astronómica de las construcciones egipcias, templos, pirámides, etcétera, y ambos han hecho un gran trabajo sobre astronomía egipcia, que si os interesa el tema, buscarlo porque es muy, muy interesante. Respecto a las pirámides, lo que nos ocupa, efectivamente, la astronomía tiene una importancia en la construcción de las pirámides. Nos queda mucho por saber también, pero efectivamente tiene una explicación astronómica. También, ¿vale? Lo de energía, que creo que lo hice en el siguiente vídeo, porque ahora hablan de otro tema, pero es que lo de decir que las cámaras estaban llenas de agua, pero bueno, vamos a seguir. De los grandes faraones para tener. Entonces, muy relacionado con la arqueología más peliculera, ¿no? Y fantasiosa. El tema del sarcófago en el que el arqueólogo, después de pasar aventuras por túneles, trampas, llegaba a la gran cámara y había una momia. Momias hay, existen y están en los grandes museos. Entonces, las momias estas, ¿de dónde salen? Y otra cosa relacionada con esto. Realmente había pirámides con trampas mortales. La maldición de las pirámides. ¿Todo esto hay alguna base científica? ¿Realmente había trampas al abrir los sarcófagos o es todo mística? No, hay que recordar que antiguamente las momias, Sí, momias. era el método que usaban Ujú. para poner los muertos Ujú. en la tierra. Embalsamados. Eso. Entonces lo hicieron con todos. Era como lo hicieron. No solo con los faraones, No, con con todos. los ricos. De hecho, no debería decirlo, pero me lo ha regalado. Sobre la momificación, vamos a hablar
de un poco por encima. Sobre la momificación egipcia, bueno, la teoría aceptada es que surge en época predinástica, en los enterramientos primigenios que se hacían en el desierto, porque el desierto siempre fue la zona de enterramiento. Se vivía junto al Nilo, en el desierto es donde se enterraba. Al enterrarse en el desierto, el cuerpo se secaba de forma natural y esto llevó a procesos de modificación natural. Y es posible que observando estos enterramientos primitivos, estas sociedades, este Egipto predinástico, llegar a ver cómo se preservaba el cuerpo allí en la arena. Entonces, eso les llevó a evolucionar este sistema y a desarrollar un embalsamamiento, una modificación artificial siguiendo los principios naturales, es decir, desecando el cuerpo para preservarlo, viendo que si se desecaba podía preservarse tal y como se quedaba. Y de ahí se construyó toda la industria de momificación en época histórica egipcia, en la que, bueno, eso decir todos, a ver, sobre la momificación, la información más cercana del mundo egipcio la tenemos gracias a Heródoto, que creo que lo dije en el anterior vídeo. Bueno, Heródoto hay que coger algunas cosas con pinzas, ¿vale? Porque primero es de época muy tardía, cuando habla de la época faraónica, y siempre lo hace bajo la visión griega, con lo cual hay que tener también esto en cuenta. Él nos dice que existían varios tipos de modificación dependiendo del nivel adquisitivo que tenías, básicamente. El mejor era el de los faraones, el más perfecto, el más el canónico, por así decirlo, el más establecido, el perfecto, pero luego ya dependiendo de tu nivel adquisitivo, pues podías pagar uno mejor o otro un apaño, ¿vale? Entonces, esto es un poco la explicación sobre la momificación. Entonces, efectivamente, a ver, todo sí era lo ideal, pero si no podías tener una momificación, pues se cree que mucha gente del pueblo llano no tenía una tumba, como los grandes artesanos del Valle de los Reyes, o los propios monarcas, o los nobles estebana, sino que es muy posible que la mayoría de la gente se enterrara en época predinástica y por eso no conservamos cementerios de gente normal y corriente, porque iban al desierto y se enterraban ahí. No se sabe si en unas zonas acotadas o simple desierto, pero al estar sin ninguna marca, sin ninguna construcción ni nada, pues no hemos conservado ningún tipo de ese enterramiento. Por eso, y es muy posible que esa gente más llana, pues a lo mejor ni siquiera pagaban por un proceso de modificación, sino que al simplemente enterrarlos en la tierra, el cuerpo se modificaba solo. Como ya he dicho, esta es la información de modificación en época faraónica egipcia. Reda Abdel Halim Ajá. me ha regalado un trocito de... A ver qué parte te ha regalado. No, era un trocito Si es de... muy chiquita, a ver Sí, saber lo que era sería, ¿eh? un trocito de así de fabric, Ah, de tela. de tela. Estaba ahí en el suelo. Entonces, hay que recordar que había tantos que se convirtió en un memorabilia. Sí, Lo vendieron como si fuera sí, como un souvenir. un souvenir. Entonces, es una pena, pero es que tu segunda pregunta, que era sobre la maldición. Efectivamente, a partir del siglo XVIII-XIX, las momias fueron utilizadas como remedios médicos, incluso para hacer ungüentos, hacer pócimas, demás. Se ofrecían veladas para desenvolver las momias y ver lo que ocultaban. Y bueno, eso ha hecho que perdamos una gran cantidad de información por esas prácticas, efectivamente.
¿no? Sí, bueno, las trampas, maldiciones. Esto- ¿De dónde nace toda esta narrativa? Esto era realmente, por ejemplo, hablan de que el grupo que ha entrado en la pirámide, Casi todos murieron. uno se murió, Mm. otro. La verdad es que uno tenía cáncer, el otro estaba ya viejo, el otro. Pero utilizaron esta historia de mal como Reclamo, esto, claro. porque funciona, ¿no? Sí. Y ha funcionado. O sea, no había trampas en los túneles. I think there were. Yo pienso que Ajá. había cosas. Y Ajá. todavía hay booby traps, pero no como... No trampas con pinchos que salían. Porque claro, en esa época... Había puertas que se cerraron. Ujú, eso sí que estaba. Pero había saqueadores ya incluso en las épocas antiguas, ¿no? Que Sí, sí, entraban sí. a buscar Sí. a buscar cosas. Imagínate, se abre un país entero con esta nueva industria, no hay nadie allí, tú puedes entrar Claro. a hacer lo que quieras. Ujú. Uf. ¿Quién no hubiera hecho, no? Hombre. Hubiéramos ido ahí. Hoy en día tenemos que hacer las cosas más... Más estructuradas. Hombre. Sobre esta última parte que menciona, ya vamos a ponernos así. O sea, las trampas efectivamente no es como en las películas, no es como en Indiana Jones, que hubiera trampas mortales, una bola que te perseguía o demás, no, eran trampas más rituales, ¿no? Llamado maldición, que te... Pues efectivamente, o sea, estaban hechos para evitar que alguien entrara y molestara al difunto, profiriendo maldiciones de que si le molestabas, pues caería sobre ti la ira de los dioses, etcétera. No había trampas como tal. Sobre el saqueo de tumbas, no solo durante el siglo XVII-XVIII, que es a lo que se refiere, sino en época antigua. Ya el saqueo de la tumba se dio desde el mismo momento en que se construyeron las tumbas. Tenemos documentado el saqueo de la pirámide de la tumba de la madre de Keops, la reina Geteperes. Está documentado que en tiempos del reinado del propio Keops se saqueó la tumba. Con lo cual, efectivamente, el saqueo de tumbas existió desde el mismo momento en que se construían. Y por eso, por ejemplo, en el Valle de los Reyes tenemos documentados que existían una policía protectora de las tumbas y existían saqueadores. Estaba muy castigado por la tanto por la administración y demás, y muy mal visto, obviamente, pero existía. Si os interesa más, estoy haciendo una serie de vídeos también hablando sobre los documentos que son documentos judiciales sobre el saqueo de tumbas que tenemos durante el final del reinado del Reino Nuevo, perdón, en el que se hace una investigación a unos saqueadores de tumbas que han saqueado una serie de tumbas en el Valle de los Reyes. Y no solo los saqueadores, sino que sale a la luz un entramado de corrupción en el que está implicado a la cabeza de toda esa operación el alcalde de la orilla este de Tebas. O sea, el propio alcalde está a la cabeza de esa trama de saqueos de tumbas, con lo cual efectivamente el saqueo de tumbas se dio desde el mismo momento en que se construyeron las tumbas. Y cuando Egipto se abre, estamos hablando siglo XIX, siglo XX, tampoco es que todo el mundo pudiera entrar y hacer lo que quiera. No. Otra cosa es que en ese momento el gobierno egipcio, estamos hablando por ejemplo de los obeliscos que hay repartidos por el mundo, en Londres, en París, en el que hay en Nueva York, por ejemplo. Los de Roma es que se llaman en época del Imperio Romano, con lo cual no estamos hablando de la misma época. Estoy hablando de los llevados a París y Londres, por ejemplo, que son cedidos por el gobierno egipcio de ese momento, con lo cual no es que entraran y se llevaran cualquier cosa, es que en ese momento el gobierno egipcio lo concedía o dejaba hacerlo
por amistad o tratos comerciales con las potencias europeas, etcétera, ¿vale? Pero están sacados de Egipto con la legalidad de la época. A eso me quiero referir, no son saqueos en ese sentido. Y bueno, hasta aquí este pequeño vídeo, pequeño porque este fragmento de la entrevista era corto. Y nos queda el último, que es el más hardcore, porque es interesante. En fin, bueno, espero que os haya gustado estos temas y estos vídeos polémicos. Como dije en el anterior vídeo, aquí he dicho muchas cosas. Si queréis la documentación, poder buscarla vosotros, o podéis buscarla si queréis por internet con lo que he dicho, o si os interesa además, pues os ponéis en contacto conmigo y ya está, ¿vale? Para poder acceder a esa documentación si queréis, o información, pero vamos, si hacéis búsquedas rápidas por internet y sabéis dónde buscar, ¿vale? No en blog random de internet, se puede conseguir. Y lo dicho, un poco resumen es, y respondiendo también a algunas críticas, primero, si quieres hablar de egiptología, pues tienes que recibir nociones de egiptología. No sirve hacer 4 cálculos y decir que las pirámides no pudieron construirlas los egipcios, porque claro, son no sé cuántos millones de toneladas, no sé cuántas mil piedras, y que no, en esos años. Como ya dije, primero hay que entender la simbología detrás y entender una serie de cuestiones. Para empezar, que los bloques de las pirámides no son todos iguales. Es decir, el recubrimiento de fuera no es lo mismo que lo que hay que por dentro, ¿vale? Todos los bloques no eran de esas dimensiones ni de ese tamaño. Esos solo son los del exterior. En el interior, aparte que la Gran Pirámide de Giza está construida sobre una pequeña elevación del terreno, con lo cual mucho de su base es una elevación de la roca natural, con lo cual se ahorraron gran cantidad de piedras, sino que el interior está usando más piedras no grandes, sino más de pequeño y mediano tamaño, un poco una mejunje de piedras para darle el interior. Y ya las piedras sólidas, grandes, son las del exterior. Entonces no puedes hacer el cálculo según teniendo las dimensiones de un bloque, el peso de un bloque, y decir, pues tanto por tanto. No, esto no funciona así. Pero es lo que he dicho, pues para hablar de un tema primero hay que informarse y no sentándote en tu sofá y elucubrando tú solo. Hay que basarse en pruebas científicas, en pruebas arqueológicas realizadas, porque hay muchos estudios al respecto. Que no se quieran buscar es ya otra cosa. Y aquí termina este vídeo. Como he dicho, bueno, espero que os haya gustado, que lo voy colgando y grabando de muy tiempo, pero bueno, si os gusta, pues dejadlo en los comentarios, cualquier duda, como ya he dicho, demás. Y nos vemos en el siguiente. Como siempre digo, también tenéis todas mis redes sociales, donde compartimos contenido casi a diario, cuando se puede, de diversas temáticas, siempre sobre el Antiguo Egipto. Y nos vemos por aquí y por mis redes sociales. Un saludo.